Ok, damos comienzo con la última mesa de esta feria editorial sobre educación y pedagogía. Y bueno, esta es la presentación del libro Actores de la educación desde la mirada de la investigación cualitativa, que coordina la doctora Graciela González Juárez y la doctora María Teresa Reyes Ruiz. Bueno, hablamos un poquito acerca de su trayectoria. Y bueno, la doctora Graciela González Juárez es licenciada en Psicología, maestría en Psicología Escolar y doctora en Pedagogía por la UNAM. Fue distinguida con la medalla Alfonso Caso en el doctorado. Ha hecho estancias en la Universidad de McGill y un postdoctoral en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Es profesora titular de tiempo completo definitivo en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, tutora del posgrado de la UNAM y representante de tutores ante el Comité Académico del Programa de Maestría en Enfermería de la UNAM. Ha desempeñado cargos de gestión administrativa en la UNAM como subdirectora de programas, instituciones del posgrado y jefa de autoevaluación para la acreditación del posgrado institucional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2014. Ha sido par evaluador del CONACYT para programas PNPC y para las estancias postdoctorales nacionales, y fue miembro del Comité de Posgrado ante el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Es miembro del COMIE desde 2014, miembro del Subcomité de Evaluación para Enfermería de la Comisión Interinstitucional para la Formación de los Recursos Humanos para la Salud, y es consejera representante en el Comité de Evaluación Educativa de la UNAM, miembro del Comité Científico de la revista Tequio Wapjo. Sus líneas de investigación están dirigidas a la evaluación del aprendizaje, autoevaluación, tutoría y ciudadanía en estudiantes de educación superior. Y bueno, quien nos va a presentar el libro es el doctor Miguel Ángel Olivo Pérez, quien es doctor en Sociología por el Colegio de México, es profesor de la UPN, es miembro del SNI nivel 2 y bueno, autor de los libros El impas del sujeto, Badiou, La sociología y la modernidad, Los niños vulnerables, una perspectiva crítica, y Hasta dónde saben los docentes, estudio de caso de la unidad 098 de la UPN. Bienvenido, doctor. Sí. Bueno, antes que nada quisiera agradecer al comité organizador, ¿no?, de la colección de estudios de posgrado de pedagogía de la UNAM, ¿no?, la producción en este primer feria editorial sobre educación y pedagogía, donde se está poniendo a presentación la producción académica. Le agradezco al doctor Miguel Ángel Olivo que ha aceptado la invitación a comentar este libro, que ha sido un trabajo importante para el posgrado en pedagogía, para la producción de tutores y alumnos, y es pues un intento de contribuir a la discusión de los temas y las aproximaciones a los objetos de educación y de pedagogía. Bienvenido, doctor Olivo, pues me agradecemos mucho tu participación en este evento. Gracias. Bueno, vamos a compensar el tiempo porque también los asistentes, porque lo voy a subir al canal. Claro. Ajá. Sí. Bueno, igualmente agradecer a la doctora Graciela González Juárez, a su compañera María Teresa Reyes Ruiz, que está presentando otro libro en estos momentos. Y bueno, yo voy a comentar desde 3 puntos de vista el libro. Podría decirse que son otras miradas, ¿no? Después de hacer unos primeros comentarios preliminares, primero quisiera... Me llama mucho la atención varias cosas y quiero primero centrarme en una dicotomía que me causa mucha inquietud y que no veo tan presente en el libro, a pesar de todos los méritos, no los aminora. Esta dicotomía consiste entre la investigación cualitativa de compromiso, la que dice estos son mis valores y hacia allá quiero ir, y el otro tipo de investigación cualitativa que podría hacerse más de neutral, como la clásica. Ese es un primer punto. El otro
es una forma de ver la investigación cualitativa en la que yo me he formado a través de varios años y que consiste en privilegiar ante nada el sufrimiento ajeno y el servicio que aporta a los sujetos que estudiamos. Yo entiendo así, en última instancia, el valor de la investigación cualitativa. Existen muchas versiones, pero esa es la que voy a comentar desde esta perspectiva, lo que veo del libro. Y la tercera, algo que en los últimos, digamos, en los últimos meses me he dado cuenta que cuando se hace investigación es muy delicado. Yo empezaba siempre mis clases de metodología. Se plantea una pregunta en la zona de desarrollo próximo, se plantea una respuesta también en la zona de desarrollo próximo, porque si no es muy difícil contestarla si está muy difícil, o es muy obvia y muy fácil de contestarla, por eso tiene que estar en la zona de desarrollo próximo. Pero este tercer punto es el ruido que interviene ahí, que yo lo clasifico en lo contextual, en lo epistemológico y lo filosófico. Son 3 ruidos tremendos, me he dado cuenta. Entonces, por más que uno diga las cosas sencillas, no, pues pregunta, respuesta, y esa respuesta fundamentenlo en autores y en trabajo de campo. Qué fácil, ¿no? No, muy, muy difícil. Entonces, en estos 3 puntos, hablando, los comentarios preliminares que quería hacer es que no es la primera presentación del libro sobre este libro que se hace, ¿o hay más? Es la primera presentación. Ah, mira, me da. En simultáneo estamos haciendo la primera presentación. El lanzamiento. Y bueno, yo de por sí pienso que escribir cosas como estas estamos en un terreno de un campo virgen. Un campo que en especial a los profesores de posgrado nos hace mucha inquietud. En ese sentido, quien de verdad está comprometido con las metodologías de investigación de las tesis, sabe todo lo que hay que ir a contracorriente, porque yo pienso que en México no hay una cultura de la investigación. Cuando decimos de la cultura de investigación siempre me remito a símbolos. ¿Cuáles son los símbolos de la cultura de la investigación? En una tesis, ¿cuáles son los símbolos? Me encuentro con que los principales símbolos pues es el encuadernamiento de la tesis. Yo recuerdo mi tesis de maestría, entregué un engargolado por razones aparte, que no personales exclusivamente. Los símbolos también son los exámenes profesionales, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues como que es más diluido, más difícil. Es una corriente de estudios. La quisiéramos una corriente de estudios, y si pensáramos en eso, ¿qué disciplinas podríamos estar pensando que pertenecerían a estudios como este? La capacidad de la docencia, la tutoría, pero si es tutoría, el rol no está muy definido, el rol del tutor. Es como el ATP, ¿qué es lo que hace? Pues poco de todo. El rol de tutor no se puede hablar, y si habláramos de todas formas de una figura social o una figura académica, aún así, ¿cuáles son las reglas? Entonces nos damos cuenta que está difuminada esa figura, está bastante incierta, lo que me da la sospecha de que el problema está en otro lado. No es tanto por consolidar la tutoría como acompañamiento, sino me da sospecha de que porque no haya una cultura de la investigación, no podemos transitar hacia esa figura, precisamente, o en todo caso rol. Y había pensado, pensando en la necesidad entonces de desarrollar lo más posible esta corriente de estudios, promocionarla, promoverla, que no quede nada más como una corriente rarita dentro de los estudios académicos, de la enseñanza, aprendizaje, sino que llegue a más público en ese marco de la necesidad de la universidad de hacerse oír más que los medios de comunicación. Nos están ganando la comida, el pan, los medios de comunicación en las universidades. Ellos están decidiendo sus expertos, y las universidades tienen que cumplir su función de decir qué, para dónde, quién, su función del saber autónomo. Ahí hay mucho trabajo que hacer, y en ese marco es que yo estaba pensando cómo podría pegar un título diferente. A ver, pensemos uno rápido. Se me había ocurrido uno.
y dije, bueno, a mí me gusta la palabra contra todos, porque un poco así, ponerse profesor exigente en metodología es un poquito así, contra todos, ¿no? Y el subtítulo, la manzana verde de las tutorías en las universidades. Me gusta lo verde porque pues, es una discusión que ni siquiera ha empezado. La de las competencias, pues un poquito medio empezó. Pero esta discusión más sociológica, filosófica, epistemológica, acerca de la investigación cualitativa en los posgrados, especialmente en las tutorías, todavía no empieza. Para mí que todavía no empieza. Y para allá hay que empujar, porque no sabemos. Digo que es virgen porque no sabemos las experiencias, los saberes que hay ahí, las prácticas, los discursos, los tipos de reflexiones. No sabemos. Nos falta más comunicación entre universitarios en esto. En el libro encuentro muchas cosas en común desde que inicié la docencia en posgrado en la FES Aragón en el año 2000. Encuentro muchas cosas que a lo largo de estos 19 años me he dado cuenta que son reiterativas y hasta de síntomas, los mismos síntomas reiterativos muchas veces. Ya no da mucho tiempo para abundar en esos, pero voy a hacer énfasis en estos tres que debe profundizar. Esto del compromiso, yo no lo veo la investigación cualitativa como el análisis de los aspectos de un fenómeno. O la cuantitativa como el medir, aunque dice ¿a cuánto? Pues es medir. De todas formas, cuando hacemos cualitativa, valoramos qué tanto, ¿no? No lo prefiero ver así, lo prefiero ver qué tanto te comprometes con un valor y lo asumes, qué tanto lo enmarcas en la fuerza de un pensamiento existencial filosófico, o qué tanto te lavas las manos y dices es neutral, eso es lo que yo estoy reportando con un conjunto de técnicas y sabrá Dios lo que se hace con mis resultados de investigación. Entonces, cuando uno dice el parámetro de la investigación cualitativa, uno puede decir cuánto se quiere a los destinatarios de la investigación y qué se puede aportar en beneficio de esos destinatarios. Y esto lo tengo más que nada por una formación, más que nada, me he visto y sí hay cierto consenso en eso, de que el pensamiento de izquierda es de primera mano cualitativo y el pensamiento de derecha es más de segunda y tercera mano. Se basan más en revisión de lo que dicen otros que ir directamente a preguntarle a los involucrados y ponerse en los zapatos de ellos. Bueno, la investigación de compromiso, la cualitativa, se preguntaría ¿cuánto los quieres? ¿Y cuánto vas a aportar? Aquí hay una cosa bien interesante. Entonces se cuelan dos cosas. ¿Cuánto queremos? No nada más a los alumnos, sino también a los que ellos deberían de querer también, en el sentido de aliviar, aportar a través de los conocimientos, a través de sus tesis, de preferencia al sufrimiento de los que está investigando, a las inquietudes al menos, a las necesidades. Entonces, la universidad, en los posgrados tenemos algo así como mirarnos el ombligo, en el sentido de que los destinatarios últimos de las investigaciones son los estudiantes de posgrado. No. Son los actores de la sociedad que estudian a su vez los estudiantes de posgrado. Ellos son los destinatarios últimos. Entonces deberíamos de enseñarles que ponerse en los zapatos de otros es aportarles a ellos, ¿verdad? No, así me encontré con estas técnicas y ahí está la investigación y ya después, pues quién sabe. En esta segunda perspectiva los contenidos desbordan. Podríamos pensar, ya ganan los temas, ¿no? El libro metodológicamente es un reservorio de muchos recursos y también de diferentes temas. Está el de ciudadanía, pero pues están prácticamente todos los posibles temas, ¿no? Pero formalmente es metodología. Tenemos una diversidad de estrategias técnicas, consejos, sugerencias, experiencias prácticas, de exposiciones de lo que hacen los maestros, los tutores. Pero también deberíamos tener muy claro que si
se trata de una diversidad de contenidos, ellos también deben estar desbordando, ¿no? Por eso es un poquito así como que mi tentación personal de decir, bueno, vamos a dividir en estas dos, ¿no? Porque entonces, ¿cuáles son las preguntas en la lógica de la investigación cualitativa neutra? Que no es lo mismo que la investigación cuantitativa neutra, cómo realizan ellos. Por eso el título tiene más un toque de investigación neutra. Algunos actores de la educación desde la mirada de la investigación cualitativa. Los actores actúan así, piensan así, proponen esto y esto, y pues esa es la mirada objetiva. ¿Cuál es la consistencia como ciencia para conocer un determinado objeto de estudio de mejor manera? Y bueno, finalmente en este tipo de estudios prevalece la pregunta existencial filosófica. ¿Cómo enmarco? ¿En qué sentido enmarco esto? ¿Cuáles son los valores y el sentido que está permeando esta investigación? Porque podemos proponer un modelo y pues úsese para los fines y los valores que quiera cada quien. En el extremo es algo muy vacío porque es como el ajedrez, ¿no? Nada más reglas formales, no sabemos a qué intereses particulares obedecen, no sabemos a qué valores o antivalores se enmarca, pero por eso esto de la eficacia cognitiva, pues hay que ser muy cauto, ¿verdad? Por eso pones en el último de las características de la investigación cualitativa lo normativo, ¿verdad? Pero yo diría más en un sentido con valores, distinguiendo entre los valores como universales, abstractos, pero también universales in re, son válidos en el momento en que saltan dilemas morales de manera fuerte, universales. Universales in re no es lo mismo que universales abstractos. Y allí habríamos que ver qué ídolos posibles estamos adorando si se trata de perseguir una eficacia cognitiva. Me hizo mucho ruido que dijera no de la enseñanza, sino se debe hacer énfasis en el aprendizaje. Entonces, los tutores deben acompañar a los alumnos en una lógica del aprendizaje, no de la enseñanza. Bueno, ¿y dónde queda el sentido? Los valores también somos emociones, también somos mucho más que la eficacia cognitiva. Y fíjense que pasa lo mismo un poco como en la política. Se valora la democracia por la democracia misma y no como medio para el beneficio que puede tener una sociedad. Así igual el aprendizaje se valora por el aprendizaje mismo y no por el sentido o los que puede aportar a la sociedad finalmente. O también la ciencia por la ciencia misma. Adorando ídolos de barro, porque tenemos que tener claro que los destinatarios últimos son la sociedad y qué beneficios perseguimos allí, qué ideales de transformación perseguimos. Bueno, y entonces ahí está fuerza simbólica contra eficacia cognitiva, sería la primera forma en que yo sugeriría pues leer esto, ¿no? Andar reviviendo la discusión en torno a estas dos polos. Ese es el primer punto que quería desarrollar. El segundo, que se deriva de esto de que la investigación cualitativa es querer a los sujetos de estudio trabajar para su beneficio. Pues yo saqué un libro, se llama Los niños vulnerables, y Graciela tuvo la amabilidad de acompañarme en la presentación también de ese libro. Pues es inevitable para mí pensar en esos términos, ¿no? Se comprenderá la solidaridad con el sufrimiento ajeno. Y no tanto decir, miren, así debemos atenderlos, así debemos quererlos, así debemos hacer para ayudarlos y aportar. No. Sirve más cómo la sociedad abandona o minimiza o subestima ese aportar a los vulnerables. Y la ciencia neutra es una de las formas. Dicen, aquí hay tantos, pero finalmente pues las acciones son las que valen la pena. Como dicen, las acciones son amores. Esta forma de verlo es pensar en negativo. Pensar lo que la sociedad no hace o deja de hacer.
O sea, porque finalmente si predomina el desacompañamiento y se propone el acompañamiento, para mí es más productivo pensar en cómo se les abandona, pero por la ausencia de las cosas la ausencia de lo bueno. En la investigación cualitativa hay 3 peligros que sí me gustaría mencionar. Uno es el de, dicen, y parte de la antropología, ¿verdad? Es la que primero habló sobre esto, los antropólogos, conocer otros mundos, conocer los mundos de los demás, conocerlos por conocerlos, enriquecernos para conocer otros mundos. Y yo diría, siempre está el para qué y el por qué, siempre, ¿no? No conocer por conocer o porque el conocer automáticamente es bueno, y ese es que yo le llamo un elemento vicioso que le llamo de la pedagogía rosa, ¿no? La pedagogía tiene que estar también impregnada de lo histórico, lo político y del marco amplio. No es que esté desvalorando la investigación acción micro, las técnicas de manejo de grupos y tantas otros conocimientos útiles. El segundo vicio, porque parte de una antropología del, no sé si será familiar de Clifford Geertz, pero se llama James Clifford y ha sacado sus libros sobre antropología posmoderna y dicen, el mensaje es dialogar, hablar para fusionar los mundos de vida de la gente. Y yo me pregunto, hay muchas cosas, no nada más el diálogo. Y por cierto, una pregunta rápido. En la hermenéutica se ha hecho moda, y la pregunta es, quizá para el ratito, ahorita mismo no importa, la pregunta es, ¿qué se encontraron con esta moda de la hermenéutica en los estudios de posgrado? ¿Verdad? No lo pude ver, pero seguramente se habrán encontrado cosas interesantes, porque incluso el sentido no es la última palabra. O sea, si yo puedo decir dialogar, ¿y con qué sentido y para qué? Más allá del sentido también están las cosas que impactan en que no tiene todavía palabras y todavía no tiene sentido, pero que están impactando y nos estamos moviendo alrededor de esos impactos. A fin de cuentas, esta perspectiva del diálogo por el diálogo mismo trata de concentrarse en el lenguaje mismo y trata de decir, nosotros conversando y mejorando nuestro lenguaje nos podemos entender mejor y podemos estar llevándonos mejor y quizá sesgando un poquito o aminorando el conflicto. Pero el mundo son muchas otras cosas, no es el lenguaje, es el trabajo con el mundo, que si bien involucra palabras, se tiene el reto de emplearlas, trascenderlas para afectar al mundo. Esa es mi perspectiva, ¿no? El peor de los casos, el otro vicio de la investigación cualitativa peligroso, es el de entretenerse. Vamos a conocer esas comunidades, vamos a conocer esos exotismos y entretenernos a ver cómo pasamos las vacaciones para ver esos aborígenes raros que son los maestros de posgrado y sus doctorados, porque siempre se exige una mirada rara en el sentido de estar abierto de verdad a lo nuevo que nace en esas instancias locales. Pero no es cuestión de entretenimiento, que es otro de los peligros. Me he encontrado en tesis en provincia que estudian las prácticas en los antros, ¿no? Si los vemos como rituales, sí, ¿no? Pero que no es para entretenerse, no es turismo, son cosas más serias. Es cómo podemos identificar cosas que valorativamente valgan la pena y empujar para transformarlos para un mundo mejor. Bueno, ese es el segundo punto que quería abordar. Hacer la mirada de esto y que hay del otro lado, está bien lo cognitivo, son muchas sugerencias, incluso
la verdad desbordan las inquietudes, es muy provocativo el libro. Y en sentido, yo sugeriría que se promocionara lo más posible en todos los posgrados y que se hicieran más eventos sobre coloquios enteros, sobre tutorías, ¿no? Sobre el escuchar a los otros, ¿no? Bueno, el segundo punto es esto del ruido cuando se hace investigación. Los proyectos de investigación es algo tan delicados que es muy fácil que se vaya hacia otros lados. En una parte dada del libro se sugería, pues, invitar al alumno, a tutorado, a que vaya a seminarios, lea libros, vaya a coloquios, vaya a todo tipo de eventos y de allí vaya ya con el tutor y comparta lo que se le podría incluir a las tesis. Bueno, parece muy así, muy... Pero quien realmente hemos estado en eso, no es tan automático, ¿verdad? Se cruzan muchas cosas, muchas veces el alumno tiene más preguntas que decir, quiero incluir en la tesis esto y esto. Entonces, pronosticaría que es un bajo porcentaje, mucho menos del 30% de los alumnos que dicen, me encontré con esto y lo quiero incluir en las tesis. Y ahí discuten bien bonito porque ahí es donde uno aprende mucho. Pero quisiéramos que todos los alumnos fuera así. La otra, la epistemología, las concepciones y muchas veces no están explicitadas de cómo es el conocer. Yo construyo mi punto de vista y ese es el que defiendo. O bien construyo el objeto el objeto de estudio y me atengo a lo que descubro allí. En una se propone de forma más constructivista, con las concepciones internas del sujeto, del investigador, se propone lo que se estudia. En otra, se descubre alguna cosa y se profundiza en ese descubrimiento, el adentro y afuera, inductivo, deductivo, subjetivo, objetivo. Bueno, estas cosas tan delicadas, pues muchas veces son muy difíciles y no da tiempo de explicitar para los alumnos. Y es otra fuente de ruido muy importante, porque ahí juegan las concepciones epistemológicas sobre cómo es el conocer en el propio alumno, ni en el propio maestro, en la propia interacción. Y la tercera, y para acabar con esta, es ya le he mencionado un poco en los minutos anteriores, es cuál es la fuerza existencial de la propuesta. Si se construyen modelos, cuál es su fuerza existencial, para quién, en beneficio de quién y hasta qué grado se podría hacer. Pero también cómo se ubica en el contexto de la sociedad, cómo se ubica en torno a los fines y valores últimos de lo que serían los ideales, porque vivimos tiempos en donde se compiten diferentes currículums en decir hacia allá debemos ir o hacia allá, y se habla mucho de la pluralidad, pero también la pluralidad, aguas, porque la pluralidad también es falta de compromiso, que cada quien exprese su voz, sí, pero jerárquicamente hay unas voces más pertinentes, otras más verdaderas que otras más consistentes y otras incluso más nobles que otras, en las que no pueden confesar su ausencia de ideales, como es el neoliberalismo. Bueno, yo acabaría con eso. Muchísimas gracias, Graciela. Muchísimas gracias. A mí rápidamente, bueno, yo como asistente editorial de posgrado tuve el agrado de hacer la copia ciega de este libro y fue algo muy enriquecedor porque me parece que es un libro que aporta mucho y apela mucho a la concepción de la dimensión humana del investigador, del tutor y del tutorando, cosa que me parece que de pronto se deja de lado en el ámbito de la formación de posgrado. Pareciera que estamos nada más formándonos como máquinas de producir conocimiento y me gustó mucho, disfruté mucho hacer la copia ciega de este libro precisamente por eso, porque es una perspectiva que reivindica la dimensión de, no, espérate, hay una dimensión emocional, hay una carga humana en el investigador, en el tutor y en el tutorando, que no se puede dejar de lado y no se puede obviar. Entonces eso me gustó mucho de este libro, creo que es un gran aporte que hace este libro y bueno, yo le dejaría ahí. Muchas gracias. No tiene, ¿no?
¿No? Ni dudas ni comentarios. Ay, me prestas el celular. Gracias. Bueno, pues yo como colaboradora de este libro, creo que coincido con varios de los puntos que menciona el doctor Mario, ¿sí, verdad? Y Mario. También me parece que es un... ¿No era Mario? Carlos, perdona. Me parece que es un gran aporte, por lo menos en esta punta del iceberg que mencionaba el doctor, y que creo que muchos de los términos que se utilizan ahí han estado entre modas, entre parcialmente trabajados y muy subjetivados, en que cada quien entiende por eso lo que quiere, y que depende de cada contexto y de que depende de cada momento y que depende, ¿no? Y esto hace una versatilidad bastante grande para tratar de aterrizar un objeto de estudio. En ese sentido, me parece que si bien muchos de los términos se han analizado, por lo menos en el contexto en el que yo me encuentro, que es más el posgrado, en términos cuantitativos, se ha hecho poco trabajo innovador, fresco, en una vía cualitativa. Entonces, a veces uno incluso está cansado de escuchar lo mismo, ¿no? Es como cuando nos hablan de las competencias, ya llega un punto en el que dices, son tantos términos, son tantas definiciones, tantas aproximaciones que cada quien se queda con la que quiere y finalmente nos quedamos en el mismo lugar. Leer algo fresco y algo distinto, una aproximación, ¿no?, distinta para conocer de otra manera un objeto de estudio que, si bien ha estado bastante estudiado, me parece que ha cambiado tanto que tampoco hemos logrado distinguir en qué ha cambiado y cómo. En este libro se recupera un poco esa aproximación de decir, sí lo hemos trabajado, pero tal vez no lo suficiente. Y lo que conocíamos como tutoría tal vez ya no es lo mismo. Lo que conocíamos como problemas de aprendizaje, como una relación de contexto en la ciudadanía, en la sociedad, ya no es la misma. Entonces, recuperar estos conceptos ya trabajados a través de unas técnicas metodológicas o algunas aproximaciones metodológicas un poco más innovadoras, más cercanas a lo que el concepto nos ha dado como cambio, me parece un gran aporte. Y creo que indirectamente todo el trabajo que se hizo detrás, ¿no?, de manera colaborativa, pues también nos brinda una perspectiva distinta de qué hace un estudiante de posgrado y qué entendemos por él. Es decir, se forma únicamente en el posgrado y cuando se va, la tutoría, los problemas de aprendizaje, el contexto, la relación, ¿dónde quedó? ¿Se acabó? Porque está definida por un plan de estudios, porque está definida por un contexto escolar, porque está definida por un aula, ¿no?, por una situación donde nos encontramos dos personas y entonces se da. Me parece que no. De manera más amplia, ya para terminar, podría pensar que este es el reflejo del trabajo de fondo que se está haciendo desde la perspectiva y postura filosófica que tienen nuestros tutores, de decir, tu trabajo en posgrado no queda ahí. Tienes mucho trabajo y tienes mucho que decir y lo tienes que llevar a publicar, a escribir, a enfrentarte a ese ejercicio para que no se quede solo en una investigación de escritorio, como en una fotografía de una película que solo refleja un momento en un espacio. Gracias. Bueno, yo quisiera también comentar alrededor de lo que me genera la mirada de Miguel, que siempre es mínimamente sísmica. Cada que comentamos con él alguna cosa, me hace justo mirar una perspectiva que o no había tenido bien ubicada o no había tenido más clara, ¿no? Este libro surge de una cuestión que Teresa Reyes y yo empezamos a vivir a través de la tutoría, y como lo dice muy bien Miguel, tendríamos que analizar esto de las concepciones epistemológicas, de cómo es el conocer, ¿no?, de qué voces son las pertinentes. Y nosotros pensábamos que más que escribir un libro de teoría de la tutoría y cómo debía ser el posgrado, teníamos que recuperar las experiencias de nuestras propias alumnas, que para nosotros representaron, no saben, horas y horas y horas de trabajo para tratar de encontrar un eje articulador en una vorágine, creo que la puedo llamar así, de ideas y pensamientos que los alumnos traen cuando llegan con el tutor y cuando no corresponden con la línea de investigación que el tutor lleva.
Entonces, en pedagogía nos llegaba todo. Quien quería trabajar ciudadanía, porque Tere coordina esa línea en la FES Aragón, y quien estaba trabajando en su momento también la línea de tutoría, que ha sido una línea de trabajo mía, y dijimos, a ver, ¿pero qué nos puede unir a las dos? La mirada de la investigación cualitativa. ¿Cómo pudimos armar con ellas un eje común a través de teorías y metodologías? Porque no fue fácil, era un reto difícil. Ella ha trabajado más el tema de las representaciones sociales y un poco por ahí trató de encontrar el camino, y yo con un poquito más de libertad en el sentido de lo que era la tutoría, tratar de darle voz al estudiante con sus propias inquietudes. Pero esto, claro, mete al libro en una gran complejidad, y creo que sí muestra esta experiencia de dos tutoras que, tratando de encontrar el camino en los temas de educación, enfrentan grandes retos para formar a los estudiantes. Ellos, todos estos alumnos, son casos de éxito. ¿Qué quiere decir eso? Todos terminaron su tesis de maestría o de doctorado, porque aquí hay maestría y doctorado. Y sin embargo, nosotros nos quedamos con una serie de reflexiones e inquietudes que hoy tendríamos que recuperar a la luz de lo que nos comenta Miguel, con estas provocaciones de la investigación cualitativa y los 3 terrenos fangosos en los que se puede colocar, pero que finalmente uno trata de aportar a la formación de estudiantes, no solo en el plano de la cognición, sino que temas que a lo mejor aquí tampoco quedaron debidamente reflejados, porque ciertamente nos hemos enfrentado a la complejidad de una noción no adecuadamente trabajada, pero sí normada en el posgrado, que es la tutoría. A todo mundo se le dice ser tutor, pero ser tutor desde la propia mirada de las ciencias sociales, de las ciencias pedagógicas, de las ciencias físicas u otras, seguramente tendrá matices distintos. Y entonces el tema de la tutoría sí tendría que irse haciendo una aproximación, pero a veces me da la impresión de que más nos acercamos y más complejo es el objeto. Y no queda configurado adecuadamente, porque al final del día hay una serie de variables que salen, como en toda investigación cualitativa, de todo posible control. Sin embargo, creo que con el ejercicio que estamos presentando Tere y yo aquí, Miguel nos confronta con una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué se encontraron con la hermenéutica en los estudios de posgrado? ¿No? O sea, esa es una pregunta obligada y para la cual ahorita no creo tener una respuesta sencilla, pero que me queda en la idea de un tintero que debemos ir trabajando, porque efectivamente ahí estaría la construcción más auténtica y el impacto más auténtico de lo que queremos mostrar, no solo desde la tutoría, sino desde los propios objetos de estudio de la misma pedagogía. Me parece también que al programa le aporta mucha reflexión, este texto le aporta mucha reflexión. En un primer momento se surgió como esta actividad auténtica de una tercera época de la colección de posgrado, y vamos siguiendo haciendo el camino, ¿no? De qué estaban haciendo los tutores con sus alumnos. Pero me parece que el posgrado le aporta una reflexión importante sobre qué elementos tiene que considerar para fortalecer la tutoría, especialmente en la maestría. Si me parece más clara la tutoría en el doctorado, porque lo vemos incluso en los aportes del libro de nuestros alumnos de doctorado, si hay una construcción significativa, conceptual, afectiva, emocional, incluso si la quieren pensar, de interés, de motivación de los alumnos en estos espacios de la zona de desarrollo próximo de la que hablas, y que se construye como con más afinidad al tutor. En el caso de la maestría está completamente suelto este eje en el posgrado. Entonces los alumnos van encontrando en el propio tutor un camino con sentido y significado, y parece una cosa sencilla, pero en medio de una maestría que es tan escolarizada, los aportes de la tutoría se vuelven a veces nimiedades, porque el alumno va a transitar por una serie de escenarios que le son tan atractivos como atrayentes, no solo atractivos sino atrayentes. Entonces, si va por el seminario, que el profesor le va ayudando a tomar los seminarios, pero conforme se aproxima a esa realidad le interesa la mirada de ese profesor, y luego le interesa la otra, y luego le interesa la otra, y en esta riqueza de formación, cómo recupera su propio objeto de estudio para seguir su camino de concluir una tesis, sigue siendo un gran reto. Porque conforme llega, se vuelve esto que tú decías acertadamente, Miguel, contra todos. Y el tutor entonces ahora tiene que confeccionar un poco con estos saberes que están en pro, pero que a la vez están en contra, porque a la hora que él va confeccionando el objeto de estudio, pues no es una carrera lineal, es una carrera de 360 grados.
con todos los intereses y con toda la complejidad. Entonces, llamar al pensamiento, aterrizar los saberes y decirle, a ver, hasta aquí sí, pero tienes que caer en la investigación, nuevamente en la tesis y cerrarlo, sigue siendo un gran reto de formación, a la que nos hemos seducido que en la maestría son 2 años y en el doctorado son 4, pero que me atrevo a pensar que no, que en realidad el pensamiento crítico, el pensamiento del investigador, los haceres de la tutoría, los confeccionares de la pertinencia social de estos alumnos, ciertamente tomará un proceso de muchísimo más largo tiempo que hay que documentar y, a través de la propia investigación cualitativa. Te agradezco mucho, Carlos, todo el trabajo que han hecho, a las personas, al equipo, al comité organizador y a Miguel, que siempre sus aportes son tan relevantes para la investigación que hacemos, con toda su mirada de la educación. Me parece muy pertinente que pues tenemos que seguir reflexionando estos temas en conjunto y ver hasta dónde nos da la tutoría en el posgrado como una política que se ha llegado para quedarse. Muchas gracias, Gracias a todos.